Saludos, muy buenos días. Una ficha. Sí. Muy buenos días, Sí. Marino, Pedro, Lorena. Un honor estar aquí para mí. Hagan las invitaciones a las personas que vienen acá, adviértanle. Dime. Sí, para llegar a tiempo, porque uno está como a 8 AMED y 3 o 4 tapones que producen los mismos Amén. agentes de la DGC. Sí, DGC también lo mismo. Entonces adviértanle, mira, sale como una hora antes. Mínimo. Mínimo, sí, pero no por culpa porque esto está muy bien ataviado y muy bien ubicado, de verdad. Sí. El problema no son ustedes, ni uno pone en su tránsito. aparato. No, El tránsito. no es el tránsito, mira por qué no. Pues tú pones en tu aparato, que ahora se llama Waze o algo así, Sí, una cosa de esa. Google Maps. cualquiera de esas aplicaciones, Google Maps, y te dice, tú llegas en 15 minutos, y tú dices, como que son 15 minutos, te quedas haciendo otra cosa porque tú llegas en 15 minutos, te estás a distancia de 15 minutos. Pero después te encuentras con que le dan prioridad a otros, te relegan en el camino y en definitiva no son 15 minutos. Los 15 minutos se convierten en una hora y después dicen aquí, ese abogado sí es impuntual. No. Que no es mi caso, entonces Doctor, hablando por los otros. por el los tránsito otros. está y cuando está lluvioso peor Yo hablo- todavía. Yo duré el otro Lorena, día 2 horas para llegar a un lugar. Yo hablo de los otros invitados que Sí, les pueda sí. ocurrir lo mismo, pero yo estoy aquí a Pero tiempo. atiende, Claro. atiende. Yo llegué a tiempo. Gracias a Dios. Bienvenido aquí a su programa. Usted está en Matutino Su Mundo, lo está viendo todo el mundo y sobre todo es la diáspora dominicana, Estados Unidos, Europa. Doctor, mire, se habla mucho de deuda social y en el plano jurídico, ¿cuál usted cree que son las peores deudas sociales que tiene el Estado dominicano? Porque a veces uno siente que los procesos jurídicos que hay que enfrentar vienen como un suero de miel de abeja con arena y que la gente no ve resultado. ¿Dónde están las falencias del sistema dominicano? Bueno, primero decirte yo te vivo. A mí me gusta ese tipo. Hay como una mezcla de histrionismo, con dolor, Todas esas cosas y preparación, sí, en cada uno de esos cuestionamientos. Yo te vivo. Pero la pregunta básicamente, porque en el ámbito jurídico hay que hablar con claridad meridiana y sobre todo puntualizar y usar los vocablos que sean inexactos, acorde con lo que se quiera o se procure manifestar y decir y lo que significa en términos reales, porque la gente no necesariamente entiende la verborrea que se usa en el ambiente jurídico. Por ejemplo, el licenciado me pregunta con respecto justamente al ámbito jurídico y la deuda social. Ámbito jurídico. Lo jurídico implica muchas cosas. La jurídica es una ciencia jurídica, que incluye política y básicamente todo lo que tiene que ver con el derecho. Pero en el ámbito jurídico atinado o relacionado con el derecho y el ejercicio del derecho, ¿cuál es la deuda social acumulada más grande que tenemos nosotros en la República Dominicana? La justicia, la falta de justicia. Pero el criterio de justicia que se tiene no es necesariamente el que nosotros como abogados hemos aprendido y el que es el legado histórico de la humanidad para con una sociedad que se presume de avanzada. Porque para usted, por ejemplo, posiblemente, y ya voy a la segunda parte de la pregunta que tiene que ver con el suero de miel de abeja. El suero de miel de abeja quiere decir lentitud. Cuando la gente pretende prontitud. De hecho, hay una máxima en la ciencia jurídica que dice que una justicia retardada, lenta, es una justicia denegada. Pero ¿en base a quién se esgrime esa máxima? ¿Para con la sociedad? No, para con el justiciable, para con el imputado. La justicia lenta o rápida en función y en relación a ese ciudadano. Porque la gente dice el derecho de la sociedad. El colectivo, el Código Procesal Penal, por ejemplo, y la Constitución de la República del año 2010, le dieron una serie de prerrogativas al colectivo, que dice, bueno, para los asuntos que tienen que ver con el robo del erario, nosotros podemos incluso constituirnos cualquier ciudadano en querellante. Perfecto. Eso es para el colectivo. Bien, perfecto. Pero es el colectivo el que está sufriendo los horrores de la cárcel, del proceso penal, de la falta de justicia. No, es el ciudadano sometido, precarizado, cautelarizado, reducido, cosificado, que se conoce como imputado. Entonces vamos a la otra parte justamente de la pregunta. Prontitud, lentitud de la justicia.
es que la justicia tiene que darse su tiempo. La justicia es exactamente, y hablo de falta de justicia, vamos a hablar en el ideario de que exista la justicia. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Por vía de consecuencia, en esa sola definición de justicia tú tienes que entender varias cosas. Primero, que el culpable condenado, el inocente absuelto, porque hablamos de régimen de consecuencia real. Régimen de consecuencia real. Pero la sociedad dominicana quiere justicia. No, la sociedad dominicana ha sido enseñada, vamos a decir, ha sido, ¿cómo le dice? Como a la computadora, lo que ustedes le hacen, programada la sociedad dominicana para querer no justicia, sino un tipo de solución jurídica, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el ámbito de discusión de los problemas sociales que se llevan a la justicia, como por ejemplo el denominado acto de corrupción. ¿Qué quiere la justicia? ¿Qué se le enseña a la justicia? ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué se le enseña a la sociedad? ¿Cómo se programa la sociedad? La sociedad quiere condena. Ahora, ¿condena justicia? No. Condena justicia cuando se condena al culpable. Absolución es no justicia. No. Absolución deja de ser justicia cuando se absuelve al culpable. Entonces, todo es en relación a los condimentos probatorios que pueden demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de una persona. Porque los carteles que se ponen en los palacios de justicia pidiendo justicia, que se llama populismo penal, ¿qué es lo que piden? Si por ejemplo lo lleva el buen amigo Juan Uvieres, condena si no es un chofer. Para que tú veas que atiéndeme, que esto es muy interesante, para que ustedes vean qué es lo que es populismo penal, cómo se manifiesta en la práctica. El populismo penal se manifiesta como una tensión, una presión que se impone al sistema de justicia tendente a la consecución de un fin único. En el caso, por ejemplo, cuando hay un chofer sometido porque ha ajustado su conducta a la norma prescriptiva, la gente de Juan Uvieres, por ejemplo, lo digo con mucho respeto, y solamente como ejemplarizar, van con cartel diciendo justicia, y cuando tú le preguntas ¿qué es justicia? Que lo suelten. Ahora, cuando se trata, por ejemplo, de personas presuntamente que han cometido actos de violación a la ley penal en desmedro del erario, llámese actos de corrupción, tú lo ves con los mismos carteles, incluso titulando su vehículo con 3 fotografías que dicen, apoyémosle, queremos justicia. Y cuando tú le preguntas, ¿qué justicia hay? Que lo metan preso. Entonces, fíjate cómo un mismo individuo o una misma organización puede tener dos conceptos diferenciados de justicia y le hacen presión y tensión a los jueces para que fallen en un derrotero determinado. Entonces, ¿es eso justicia? No, eso es populismo penal. Porque la justicia es, reitero, dar a cada quien lo que le corresponde. Pero ¿sabe quién es que condena o quién debe condenar en un sistema real de justicia? No es el juez no condena, son las pruebas. Y si una prueba dice que son insuficientes para la retención de responsabilidad penal de una persona, entonces debemos condenar porque la gente está aplaudiendo la condena. No, eso sería irresponsabilidad y falta de interés sistémica. Doctor, en ese sentido, lamentablemente hemos visto que aquí los casos se caen porque muchas veces los fiscales aquí no hacen la investigación, no tienen las pruebas suficientes para poder enfrentar un caso. Por ejemplo, Odebrecht fue un caso hecho a la medida de cada uno de ellos que al final en cuentas salieron un caso de corrupción. Entonces, ay Dios mío, son 2 preguntitas. La primera, los casos que usted cree que está llevando ahora mismo la justicia independiente, el Ministerio Público independiente, ¿usted cree realmente que puede hacer populismo penal? Y la otra parte, cuando se hablaba de deuda social, una deuda social por parte de los legisladores es el Código Penal. Un código penal que ellos no se ponen de acuerdo, ni los senadores, ni los diputados. Hemos visto un incremento de la delincuencia, diversas modalidades, pero lamentablemente no se ponen de acuerdo. Y eso sí realmente compete a la población dominicana, porque así se puede enfrentar la delincuencia y otros segmentos del mismo. 2 preguntitas ahí, doctor. Mire, Lorena, el problema con este país es que nosotros tenemos ¿cómo puedo establecerlo así? Una mezcolanza extraña en términos cognitivos y de formación y de irresponsabilidades hasta cierto punto. Porque aquí cualquiera opina de cualquier cosa, sobre todo de 3 aspectos. Mira, aquí todos los dominicanos saben de política, de derecho y de política. De política, de pelota y de... Sí.
Todos los dominicanos saben de eso. Y te dicen a ti, por ejemplo, porque nos programan, a nosotros nos programan a pensar, a creer que necesitamos algo. Por ejemplo, todo el mundo levantó su voz, o casi todo el mundo, como si fuera un experto, diciendo que nosotros necesitábamos una ley de extinción de dominio. Hace poco, señores. Mira, se aprobó la ley de extinción de dominio y los problemas siguen iguales. Ahora nos dicen que nosotros necesitamos un código penal, que estamos retrasados. Señores, mentira. Ya los códigos están desfasados. Lo que funciona son las leyes especiales. Tú tienes un problema aquí focalizado, digamos, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que en el Código Penal actual, que dicho sea de paso, aún en la propuesta de modificación del código que se plantea, no se incorporan todas las leyes especiales, porque por ejemplo tú no viste que en el código, en la propuesta de código se incorporó la ley 5088 sobre drogas en la República Dominicana. No se incorporó, se dejó afuera una ley especial. Ni se incorporó la ley de delitos electrónicos. Muchísimas leyes se quedaron iguales. La ley de lavado de activos, 155, ahora del 17. ¿Por qué? Porque los códigos están desfasados. ¿Usted cree que nosotros necesitamos un código? No, nosotros necesitamos determinar cuáles son los tipos penales que hayan nacido del año 1882 a la fecha, como ha pasado con esas leyes especiales, y sobre las leyes, sobre la base de leyes de esa misma naturaleza, proscribir esos tipos penales. Es lo que debemos hacer. Pero a nosotros nos enseñan, mira, Lorena, no es culpa tuya, es culpa de todos nosotros, por a veces no resistirnos. A nosotros nos han querido enseñar que nosotros tenemos problemas y que necesitamos cosas que no necesitamos. No necesitábamos la ley de extinción de dominio porque la ley de lavado de activos hacía no, doctor, pero usted hacía sabe que Estados Unidos estaba detrás de eso y le dijeron que tenían que aprobar eso. Pero nosotros hasta donde yo sé, en 1844 nacimos como una nación libre. Hasta donde yo sé no somos una colonia. Hasta donde yo sé no somos el 52 estados. ¿Entiende? Que usted te ha traído una cosa. Perfecto, se le aplaude porque muchísimas cosas hay que reconocer lo que Estados Unidos ha originado un ambiente tendente a la consecución de cosas positivas para la República Dominicana. Eso es verdad y se le aplaude. Ahora, no siempre tú tienes que estar de acuerdo porque si tú lo dejas, ellos se podían llevar la bahía de Samaná. ¿Usted recuerda eso? Históricamente se la podían llevar. Entonces, bueno, llevársela y dejándola ahí mismo como Guantánamo. Entonces, no siempre hay que estar de acuerdo. Reconocerle, sí, la gran nación, el gran ejemplo, el paradigma, el que nos legó a nosotros el sistema presidencialista, todo eso y se le aplaude. Las grandes transformaciones que los Estados Unidos ha ofertado para con el mundo y se le quiere y se le aplaude lo que nosotros somos en términos reales, porque desde el punto de vista económico dependemos de ellos por esa remesa que nos hacen gente. Todo eso se le quiere, pero no siempre hay que estar de acuerdo. A veces hay que decir, no, yo disiento de esto. Y yo disentí de la ley de extinción de dominio porque solamente aportaba afectación de la democracia en la República Dominicana. Entonces fue un error del gobierno aprobar eso. Fue un error de quien la sometió, fue un error de quien la ideó, de que le ideó aquí, porque eso es un asunto enlatado. Esa ley no se hizo en la República Dominicana. Pero vamos a ponerlo tú y yo. ¿Tú crees que yo debo decirte a ti cómo tú tienes que operar en tu casa? No. Bueno, entonces, ¿cómo tú me dices a mí, tú vas a aplaudir, que yo te voy a dar una receta de cómo se tiene que hacer la cosa en tu casa y tú la vas a aceptar como buena y válida? No se creó, nadie la ideó, nadie pensó, nadie puso una coma dominicana en ese adefesio que se llama ley de extinción de dominio. Oye, adefesio, porque eso es lo que es. Ahora, a la primera parte de su pregunta, porque usted hablaba hace un ratito de los casos de corrupción. Del Ministerio Público Independiente. A mí esa parte sí me encantó. Claro. Porque esa es otra de las programaciones que a nosotros nos han hecho, que tenemos un Ministerio Público Independiente y pagan dinero, publicidad del Estado, que al final el anuncio siempre es gobierno de la República Dominicana, y nos dicen a nosotros que tenemos un Ministerio Público Independiente. Ya uno llega a creer que realmente tiene un Ministerio Público Independiente. Pero eso es falso. Primero porque constitucionalmente no lo permite la Constitución. Tendría que ser una modificación constitucional. Por eso que aquí se someten muchas cosas y se plantea de que no, hay que hacer una modificación, pero busca que en el trasfondo tú abres tú convocas a la Asamblea Nacional para hacer una modificación, cita así, y el boquerón, como dicen en el campo, te lo abren de ese tamaño. Te dicen que te van a convocar ahora para lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia, y después te salen metiéndote por debajo de la puerta un ladrillazo de una afectación desde el punto de vista constitucional. Ahora bien, ¿tenemos un Ministerio Público Independiente? No. ¿Y quieren ver la mejor demostración de eso? Bueno, el presidente de la República nombró 7 de los adjuntos de la procuradora y después
cambió 2 de esos y otra vez lo designó él mismo, porque la Constitución de la República en el 128 dice que es una atribución del presidente de la República, y los artículos 170 y siguientes que tienen que ver con la conformación del Consejo del Consejo Superior del Ministerio Público, y lo que tiene que ver también con el funcionamiento de ese órgano que se llama Ministerio Público, que tiene una ley especial que se llama 133.11. Ahora bien, en esos procesos, usted dice que fueron como hechos a la carta, ¿verdad? Porque cada imputado salió... Son trajes hechos a la medida en el caso de Brecht, porque lamentablemente Y salieron los todos. El único país Ujú. en América Latina que no ha tenido una sentencia ejemplar en este sentido ha sido República Dominicana. El único país tal vez que lo haya hecho bien es la República Dominicana. ¿Usted no ha pensado en esa posibilidad? No, Sí, piénselo por lo siguiente. ¿Por qué? Primero, ¿dónde nace Odebrecht? en Brasil. No, Odebrecht nace desde el punto de vista imputacional en los Estados Unidos. Recuérdese que todo se hizo allá poniéndole una multa altísima, dejándolo operar. Ujú, eso sí. Porque ya le pusieron una multa y creo que la carretera 829 o algo así de la Florida, que es una de las más importantes, Y la 836. la sigue construyendo Odebrecht. 836. La sigue construyendo Odebrecht. O sea que ellos pagaron su multa y siguieron igualito. Y el Ahora Turnpike bien, también. ¿usted sabe cómo se realiza una investigación desde el punto de vista penal? De la siguiente forma. Ocurre el hecho punible, se levantan las experticias, se levantan los vestigios que sirven de prueba para la demostración de la ocurrencia subsecuentemente en un plenario del tipo penal y de sus responsables, quienes son responsables. Le pongo la idea, le traigo la idea de un homicidio. Imagínense, todos los casos son iguales, ¿eh? Naturaleza diferente en definitiva, pero desde el punto de vista investigativo es lo mismo. Usted tiene que buscar las pruebas a cargo, las pruebas que sirven para determinar que una persona ha definido su conducta en una norma proscriptiva, es decir, esa persona cometió un delito de cualquier naturaleza. Póngase el homicidio. Usted llega a la escena del homicidio, la acordona para que no se contaminen las pruebas, levanta la prueba. ¿Cuál es la primera prueba del homicidio? El muerto, bueno, levanta la prueba. ¿Qué hacen con eso? Hacen un acta de levantamiento de cadáver. Y hay una pistola al lado, supongamos, del muerto, ya usted le quiere decir eso, una de dos cosas, o que dejaron esa pistola o que él intentó defenderse. Si intentó defenderse, ya usted verá que no estamos hablando de un asesinato posiblemente, sino quizá de un intercambio de disparos, quién sabe, ¿verdad? Eso no lo sabemos todavía. Pero usted empieza a levantar evidencias, y esas evidencias tienen un trípode de legalidad, porque tienen que ser legales cuando usted la levanta en su recolección, cuando usted la maneja, cuando usted la transporta y la guarda, que eso se llama cadena de custodia de la prueba, y cuando usted la incorpora al proceso. En ese trípode que tiene de legalidad la prueba, si usted falla, la prueba es nula. Ahora, ¿qué prueba autóctona, nacida en la República Dominicana había? Ninguna. Se hizo un soborno, supuestamente, ¿verdad? Sobornaron. ¿Quién sobornó? ¿Cuándo sobornó? ¿Cómo sobornó? ¿A quién sobornó? ¿Y con qué sobornó? Esas son preguntas inconclusas. Entonces, aquí había una presión para llevar a efecto un acto de justicia sin el apertrechamiento probatorio. Porque las pruebas se produjeron en los Estados Unidos y esas pruebas que se produjeron en los Estados Unidos no valían aquí. Para hacerla valer había toda una parafernalia que hacer y muy difícilmente llegaran de forma prístina, de manera tal que fueran utilizables en el proceso dominicano. Lo que pasó en Brasil por igual. Y de hecho, se cuestionó mucho el proceso inicial cuando se hablaba del acuerdo que se hizo. Usted recuerda un acuerdo, ¿verdad? Sí. Con Odebrecht, pero fue un acuerdo salvador. Porque las penas que llevaba, por ejemplo, que conllevaba ese tipo penal en Brasil eran superiores a la República Dominicana. Y una de las razones para que el ne bis in idem se dé es que allí la pena es superior. Entonces, lo que teníamos que hacer era desapoderarnos, que se conociera ese proceso en Brasil y se condenara a todo el mundo, y la República Dominicana no tenía un solo centavo. ¿Qué le parece eso? Bueno, Lo que pasa es que la gente pinta de colores la vida dependiendo de sus intereses. Aquí nadie tiene un compromiso con la justicia y con la democracia real, muy pocos. Pero nadie dice la verdad, por lo regular. Entonces vivimos en una, ¿cómo se dice? Una burbuja. Sí, pero de mentiras y de programación. Y este es un ladrón, y aquel es un ladrón, y aquel es un ladrón. Pero para usted decir que una persona es un ladrón, usted tiene que tener muchos elementos de prueba que así lo indiquen, pero a peor.
pero peor, ustedes son comunicadores magníficos, y lo reconozco, pero ustedes no tienen la calidad, oiga, no se malinterprete, hablo de calidad en términos de justicia, para decirle a nadie ladrón. No. No pueden. Y si lo dicen, están asumiendo primero, una condición, subrogándose en una condición que no tienen, y segundo, cometiendo un delito. Pero aquí se cometen todos los días. Ustedes no ven que aquí sazonan a una gente y se lo comen todos los días, lo agarran y lo meten. Sí. Mira, cógete esta pierna de ti y lo desbaratan. En términos morales lo asesinan. Yo por eso, yo soy del criterio, por respetar como ustedes respetan a su público, yo soy del criterio contrario a una corriente, a una ola internacional y nacional increíble que habla del derecho a la libre expresión del pensamiento, que por ejemplo, la difamación y la injuria, la difamación y la injuria, hay gente que habla del velo protector de los funcionarios y que eso debe ser despenalizado. Yo, al contrario, creo. Si, por ejemplo, una muerte de una persona física conlleva 20 años, la muerte moral debe conllevar 20 también. Si usted difama a una persona sin prueba, debía ir 20 años presa, porque matar moralmente a una persona es lo peor que usted le puede hacer después de matarlo físicamente. Porque no vale una guayaba en ningún sitio. Y aquí hay gente que viven asesinando moralmente todos los días en los medios de comunicación. Te agarran a una persona ahí sin saber absolutamente nada de él o de ella y te lo despotrican de una forma, te lo reducen a una cosa nauseabunda, que eso da pena. Usted puede llamarlo, doctor, mago de la economía, pero no ladrón. Sí. Claro, un mago de la economía, porque alguien tiene 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 30 años en el Estado y aparece, que no es el caso, que nada más duran 4 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos. Pero no se vaya al Estado. Entonces, simplemente la justicia, que para mí, la justicia demasiado intrínculo. Por eso a mí me gustan las leyes de tránsito. No pare, no estacione. Entonces, eso hay que dejarlo a usted de la interpretación. A mí hay que decirme, a mí, ¿dónde usted sacó 3 mil millones de pesos si usted no ha sido diputado? No es bendecido por Dios. Bendecido, no, mago. Pero yo creo que usted me diga, espérese, que en septiembre del 2021, aquí hubo un caso que se llamó Falcón, que aquí le pone medusa, de todo, todos los animales, y no queda en nada, porque el pueblo ya perdió la confianza en la justicia. Pero usted sabe de un caso Falcón ahí, que usted llamó al Ministerio Público, hubo un desacato ahí, yo no sé qué fue lo que pasó. Sí, pero vamos por parte. Debo aprovechar esta oportunidad que usted me brinda, que es de oro, para decir. ¿Verdad que sí? Dígamelo. Está bien, perfecto. Yo estoy de acuerdo con Dígame, usted. ¿dónde usted sacó 3 mil millones de pesos? No, pero si yo fuera el juez. Pero vamos a poner. ¿Usted sacó el loto? ¿Heredó algo? Vamos a ponérselo fácil, entonces. Dígame Está bien. usted. Vamos a. No habla del el artículo 39 de la Constitución de la República, habla del principio de igualdad. En el sentido que todos somos iguales. Yo no estoy defendiendo a nadie. No, yo no he dicho un tampoco. solo nombre. Ahora, vamos a pasar por el tamiz del cuestionamiento suyo a los empresarios también, a todo el mundo. Vamos a preguntarle a cada Ahí estoy de empresario, acuerdo ¿cómo te sacó 15 mil millones? ¿De dónde te sacó 15 mil millones? Pero va para las dos partes, ¿eh? A todo el mundo. A todo el como mundo. dijeron en el cuento aquel de la A monja. todas. Dijeron a todas. Entonces es muy fácil tirar piedras solamente en una sola dirección. La clase política dominicana se ha dejado narigonear, pisotear y llegó al clímax con el actual presidente de la República, que parece que no es político, porque no quiere saber los políticos. Dice, no, los políticos no pueden ir a la Junta, los políticos no pueden ir allí, los políticos no. Llegaron al clímax ahí de la falta de confianza, del desmedro y de la falta de crédito moral. De crédito moral. Pero ellos lo permitieron. Porque ellos nunca dijeron, suponte que hay un político corrupto. Al lado de ese político corrupto hay 10 empresarios corruptos. Pero nadie dice eso. Porque es muy cómodo, tú entiendes, decirle al político que está preparado para que eso le rechine. Ahora, que es muy obvio lo que se está No, viendo. lo que es muy obvio es que se deje, oye, lo que es muy obvio es que se deje de lado lo que yo le estoy diciendo. Vamos a ponerle el ejemplo. No, porque yo estoy de acuerdo con usted. pero vamos a ponerle el ejemplo. En ese sentido. Vamos a poner un ejemplo que a mí me gusta ponerlo mucho. Vamos a poner el ejemplo de Alexis Medina, por ejemplo. El presidente de su hermano construyó muchísimas instituciones hospitalarias. Y en esas instituciones hospitalarias o escolares, vamos a poner cualquier sea,
hay que suplirlas, ¿verdad que sí? Hay que llenarlas, Claro, abastecerlas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De qué? Medicamentos, camas, las cosas que se usan en un hospital, ¿verdad que sí? Vamos a quitar de la ecuación a Alexis Medina. Dicen que Alexis Medina le proveyó suplió a todo el mundo, ¿verdad? Vamos a quitarlo a él, hipotéticamente, sí, esa capacidad que tenemos mental de la ecuación. Digamos, ya no existe Alexis Medina. ¿Quién suple los hospitales? ¿Quién suple? Dígamelo, porque hay que suplirlo. Y a ese mismo precio. ¿Quién suple? Ah, entonces usted verá. Si hace ese pensamiento, si lo lleva ese pensamiento, usted dirá, pero espérate, la cosa no es tan clara. El asunto como que no es tan claro. Y váyase a la proscripción, váyase a la violación a la ley. ¿Cuál fue la violación a la ley? Si usted va a la violación presunta que dice el Ministerio Público independiente, como dice ella, que yo estoy de acuerdo, usted se va a dar cuenta entonces que quien sale ganando es el Estado Dominicano, con esos presuntos actos de corrupción. El único problema es que el dinero de las ganancias no va a los empresarios tradicionales, sino que va a un tipo de arroyo cano. Porque vamos entonces a hacer el análisis, porque a mí me gusta hacer el análisis con responsabilidad y preguntándole a ustedes, para que ustedes vean que no hay otra salida. Doctor, pero creo que, por ejemplo, un empresario puede desarrollarse y puede crecer, pero un político que llega, por ejemplo, en un Corolla, no condenado, pero por ejemplo, un político que gane, vamos a poner 150,000 pesos mensual, que llegue en un Corolla, 4 años en el Estado, ¿cómo él me va a justificar una fortuna de más de 300 millones de pesos? Bueno, Al salir, o sea, yo creo que usted con un sueldo de 150,000 pesos. A menos que tenga... Como hay muchos. Perdón, dama, te hice una pregunta. Sí, no, claro. A menos que tenga una imposibilidad constitucional para ejercer otra cosa. Por ejemplo, yo ejerzo la profesión de Derecho. Si me dan un puestecito en el Estado de 25,000 pesos y de repente usted ve que yo digo que tengo 100 millones de pesos, usted sabrá que no es por los 25,000 pesos. ¿Verdad que sí? Supongamos, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Ojalá que lleguen esos 100 millones de pesos. Entonces, eso solamente por ponerle un ejemplo de cómo pueden ocurrir las cosas. Las cosas tienen explicación. Ahora, lo que usted tiene que verlo es desde el punto de vista del investigador. Como ustedes son investigadores sociales, vamos a ver el investigador. Caso Medusa. No, espérate, no de que hay, yo te voy a demostrar que ahí no hay nada. Yo te voy a demostrar ahora que aquí no hay nada. Ahí no hay nada. Caso Medusa. Sigue el dinero. Actos de corrupción. ¿Qué es un acto de corrupción? Es aquel acto lesivo que se produce en contra del erario a partir de partidas presupuestarias que salen del Estado, ¿verdad? Que administra alguien y que se distribuyen en gastos de capital. Por ejemplo, ¿verdad? Te dije una definición de muy valentinesca, muy mía. Pues entonces, fíjate, vamos a seguir el dinero. Mientras el dinero es del Estado, hay actos de corrupción, ¿verdad que sí? Para que haya actos de corrupción, tiene que haber un cisamiento, una sustracción de ese dinero en beneficio y enriquecimiento ilícito por parte de alguien, ¿verdad que sí? Pero a partir de cuándo deja de ser el enriquecimiento ilícito perseguible por parte del Estado como acto de corrupción. ¿Tú sabes cuándo? Cuando el dinero es tuyo. Tú, por ejemplo, eres un contratista, le vas a suplir al Estado esas computadoras cuestan 30 pesos en el mercado y yo te pago como son 90 pesos. El Estado pagó 90 pesos, te pagó 90 pesos. Después que el Estado te pagó, no tiene que ver con lo que tú hagas con tu dinero, ¿verdad que sí? ¿O me equivoco? ¿Verdad? Es corrupción si antes de eso se produce ¿qué? ¿Qué debe producirse? Una sobrevaluación. Medusa, ¿sobrevaluación hay? No. Según la Cámara de Cuentas no hay sobrevaluación. Entonces, ¿dónde está el acto de corrupción? El acto de corrupción está, mira, atiéndeme, en que tú como contratista te ganaste unos cuartos y me diste el 20. ¿Es un acto de corrupción? Ese es tu dinero. Dejó de ser del Estado cuando llegó a tus arcas. ¿Y cómo dicen que eso es un acto de corrupción? Yo te lo estoy poniendo así a grosso modo, ¿eh? El asunto es más grave de ahí. El asunto es mucho más grave de ahí. Solamente te lo estoy diciendo para que abras tus ojos y cuestiones todo. Porque así como tú dices, Ministerio Público independiente, no es solamente para decirlo y lucir bonito entrecomillándolo. No, claro. Es para cuestionarlo todo, porque el principio del conocimiento es la duda. Y el cuestionamiento que se hace a este tipo de comportamiento. Porque como tú sigues insistiendo, mira, por ejemplo, aquí en la República Dominicana no hay régimen de consecuencias. Porque tú me dijiste como Ministerio Público que en Medusa 10,000 millones, después lo bajaste a 7,000, después a 6,000, ahora estamos en 4,000 y seguimos bajando. Entonces,
hay un régimen de consecuencias. El Ministerio Público, aún, dígamelo usted, corríjame, aunque sea embrionariamente, le mintió al país. Doctor, Dígame, jefe. en cierto Hablo modo, del Falcón. el pragmatismo... Ahí voy con Falcón, escúcheme. Falcón, Sí, sí. Falcón, usted lo dijo. Sí, hay un desacato. Un juez ciego, no vidente, que se llama Job García, determinó que la variación de la medida de coerción a 2 imputados, a Luis Daniel Nieves Batista. De Comunidad Digna. Y no, No. Ese ya hace rato que está suelto. Sí. Sí, ese se le varió la medida hace un ratito. Y no recuerdo si fue el juez Job. Pero eso es justicia ciega. La justicia no es ciega, dicen. Eso es verdad. Debe ser ciega. Entonces, tú no puedes decir que ese juez cogió unos cuartos. Yo creo que él no ha visto el dinero nunca. Tú no puedes decir que él se amedrentó, tú no puedes decir nada. Si tú puedes hablar de incorruptibilidad, tienes que pensar en ese juez. No vidente. Yo he estado pensando incluso que a los jueces que ven hay que sacarle los ojos para que den justicia ciega. Den justicia ciega. Porque ellos sí saben ver la presión del Ministerio Público, ellos sí saben ver quién está ahí, quién se sentó, qué señas le hizo. ¿Tú entiendes? Ese no vio nada de eso y dio una decisión. Ah, pues mira, un fantasma desde el punto de vista jurídico, que es un lastre social gigantesco, que hizo muchísimos daños, que se llama el desacato, volvió a renacer en la era de doña Miriam Germán. De manos de doña Miriam Germán. Desacato. Han desacatado esa orden de un juez, pero es peor. No es que sea de manos de doña Miriam Germán. Es que recién nombrada y juramentada como Procuradora General de la República, doña Miriam Germán dijo en lo que se llaman instrucciones generales, que ella tiene la potestad legal, según la ley 133.11, de instruir a todo el Ministerio Público, es decir, esto se hace así. Y una instrucción general dada por doña Miriam Germán fue que no se podía desacatar ni siquiera una resolución de un juez. Ni siquiera un sueño. Entonces, fíjate cómo aparentemente a lo interno del Ministerio Público hay una insubordinación en contra de doña Miriam Germán. Porque si yo digo que no se puede desacatar absolutamente nada y se desacata, ¿contra quién es que se están insubordinando? Bueno, contra la mentira llamada Ministerio Público Independiente, que solamente existe en la cabeza de unos pocos porque ya la gente va despertando. Antes la generalidad de los dominicanos aceptaba eso como bueno y válido. Yo me sorprendo ver que Lorena concuerde conmigo en entrecomillar el concepto. ¿Ves? Pero eso pasaba en una red, bueno, inexistente desde el punto de vista estadístico. Las personas que entrecomillaban el Ministerio Público Independiente. ¿Por qué? Porque lo aceptamos como bueno y válido. Doctor. Nos programaron. Adelante. Yo veo en usted ese pragmatismo disruptivo en la manera como plantea la cosa y de verdad que aclara mucho. Entonces, ¿piensa usted que en el fondo hay toda una campaña de engaño y de show político que viste una especie de maraña para que la gente entienda otra cosa? Hay una intencionalidad de esta confusión. En la mayoría de los casos sí. En el caso, por ejemplo, del ex Procurador General de la República, es un acto de venganza pura y vil. Ahí lo que hay es venganza pura. En los demás sí hay mucho de persecución política, de show, de entertainment, porque recuérdate que los romanos nos enseñaron a nosotros que al pueblo había que darle dos cosas, pan y circo. Esta es la parte del circo. Pero también quiero recordar que ayer, justamente ayer, no un ayer tan lejano, hace unas horas apenas, en Brasil, un expresidiario llamado Luis Ignacio Lula da Silva retornó a la presidencia del país más poblado de la zona sur del hemisferio americano. Resucitó, dijo él mismo. Entonces, eso debe servirle a estos que están con este relajito de persecución política penal en la República Dominicana, debe servirle a ellos por lo menos para reflexionar. ¿Por qué? Porque el mundo y la vida son circulares. La Tierra sigue dando vueltas,
en dos formas, alrededor de sí misma y alrededor del Sol. Sigue dando esa misma vuelta. Y así mismo es la vida de los seres humanos, circular. Un día estamos abajo, un día estamos arriba, un día estamos en el medio, pero en definitiva las cosas circulan. Y en un régimen real de consecuencia todo lo que va viene. ¿Qué es lo que dice? Lo que se ensalzan serán humillados y lo que se humilla serán ensalzados. Pero también el que a hierro mata, a hierro muere. Son frases célebres populares. Entonces, eso de estar abusando de la gente, como por ejemplo nosotros tenemos una exacerbación en las prisiones preventivas en la República Dominicana, que se ha referido la OEA, que se ha referido la ONU, que se ha referido todos los estamentos de derechos humanos, hemos abusado de las prisiones preventivas. Y si tú le preguntas al pueblo, el pueblo te va a justificar las prisiones preventivas. Para algunos sí, para otros no. Porque todo es así. Doctor, entonces me quedé como con una inquietud con relación al caso Medusa. Entonces, según lo que usted nos está explicando, entonces Jean Alain es un preso político. O sea, Jean Alain lo que tienen con él es una persecución política, lo están usando para mantener tal vez ese fervor del Ministerio Público, o tal vez la señora Miriam Germán tendrá algún dolorcito y ahora mismo está haciendo que él pague tal vez lo que le hizo en su momento. Doña Miriam y otras personas más, porque la venganza no solamente de Doña Miriam. Si fuera Doña Miriam no se hubiese concretado. Pero yo me río muchísimo de la incapacidad que nosotros tenemos de razonar. Yo te preguntaría a ti, ¿cuál es el mérito de Doña Miriam para ser procuradora? Una buena jueza. Excelente, la mejor para mí de todos los tiempos. La mejor para mí. En términos decisionales, la mejor. Pero eso son funciones separadas y diferentes. Incluso separadas por la Constitución de la República en el artículo 4 y separadas por el artículo 22 del Código Procesal Penal. Entonces, cuando tú te preguntas con sinceridad cuál es su mérito fue que ella fue presuntamente ajada, afectada y mancillada, ultrajada, como dice el Cotielo de nuevo. Ultrajada en el Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, usted hasta es cruel en sus análisis. No, cruel no. Pragmático, sí, pero resulta tan cruel. No, cruel no. Yo le estoy haciendo una pregunta sencilla. Entonces Miriam no debía de tener ese cargo. O sea, ella no tenía los requisitos. Pero si tú hablas de mérito, tú podrías decir que Jenny, por ejemplo, Jenny Berenice, la magistrada, que es una procuradora de carrera. ¿Tú entiendes? Si tú vas a aquilatar la cosa y dices, no, pues a Jenny que yo debo poner. Porque ella sí es de carrera, ha sido Ministerio Público toda la vida. Toda la vida, ¿verdad? Y con los conatos que ha tenido el Ministerio Público a veces con el Poder Judicial. Entonces, el mérito es un desmérito para la sociedad. Ese mismo mérito es un desmérito para la sociedad. Nos dice a nosotros que nosotros somos unos fabuladores, mentirosos, que somos vengativos. Porque si tú hacías un estudio general de aprobación, todo el mundo aprobaba que se lo comieran en la gran mayoría, que se lo comieran servido en un plato frío, que se llama venganza. Todo el mundo. ¿Pero por qué? No, porque mira, nada más con eso que le hizo doña Miriam, te decían a ti. Y justamente nada más eso y otras cositas más, en términos de venganza, porque recuérdate que Jean Alain llevó preso a gente del PRM que ahora están empoderados. Esa es una. Pero también inició investigaciones que afectaban a personas con el mayor nivel de poder que tú te puedas imaginar. Entonces Jean Alain es una venganza clara. Y partamos solamente en principio de por qué fue reducido a prisión. Por 10.000 millones en sobrevaluaciones que no existen. Pero eso que no existen, entonces lo arreglaron y le pusieron entonces otros condimentos. Partamos de eso, porque no hubo hallazgo inevitable. Esto es una víctima, Jean Alain. Totalmente. ¿Usted cree de verdad? Pero doctor? Totalmente. Y tiene que salir ya. Pero totalmente. No, vamos ahí entonces. Está cumpliendo. Pasemos por el tamiz de lo justo y lo correcto y de lo procesalmente atinente al sistema judicial de la República Dominicana. Hoy, ¿por qué gente que está sobrepasado según la norma lo mantienen preso? Es que el cuestionamiento, oye, lo nauseabundo, lo asqueroso, nosotros lo estamos haciendo sumamente consuetudinario, sumamente, ¿cómo podemos decir? Casi consensuado. Del diarismo, del consenso, de la aceptación. Entonces, yo lo que soy cristiano. Yo soy cristiano, creo que ustedes la mayoría lo son, si no la totalidad. Entonces, si yo quiero tener una mejor vida después de la vida, no es con posiciones blandas
tibias, dice, o frío o caliente, ¿no? Que dice. Sí, como Si no no era ni vomita. frío ni caliente. Exacto. Entonces que vomitaré de mi boca. yo no quiero ser tibio, sino decir las cosas como son, ¿me entiendes? Como son. Ahora, retálienme, yo los invito a ustedes, contrárienme lo que yo he dicho. Doctor, yo lo que lo voy a, No, a ya. invitar a usted para, No. para muy pronto, porque usted tiene Doctor, demasiado usted es tema. demasiado. Y además la manera como lo enfoca. No, yo estoy convencido Con ya. un Me convenció. pragmatismo terrible. Ya. Gracias, doctor. Doctor, gracias por haber estado Ya me con convenció. nosotros. El honor es mío, los espero. Bueno, cuando me inviten de nuevo voy a salir a las 6 de la mañana. Sí, sí, sí.